Es que ahora YouTube cobra los mensajes y no me he enterado. Eso es lo que puede estar ocurriendo con YouTube. Creo que eso es lo que puede estar ocurriendo, que YouTube como que les está cobrando por enviar mensaje. Claro, claro, eso es lo que pasa con YouTube. No había caído en cuenta. Claro, escribir un hola sale costosísimo en YouTube. Puede ser, puede ser. Ahora sí los entiendo un poquito más. Ahora sí ya me quedó claro de por qué tanto silencio. Vamos para cáncer. Ascendentes soles en cáncer. Bueno, cáncer viene con muchas cosas maravillosas hace mucho tiempo. Cáncer es uno de los signos que está muy bien plantado. En las últimas épocas tienen a Júpiter directo, aunque no lo sientan tanto, aunque muchos cáncer digan, ay, pero yo no siento ese Júpiter, ¿dónde está Júpiter en cáncer? Ya va a salir Júpiter de cáncer y yo no lo sentí, Javier. Mira que sí, hay muchos temas que cáncer debe aprovechar ahora. Lo que pasa es que empecemos a ver un tema, ¿no? Ahora la vida también con Júpiter en cáncer les está diciendo crecimiento. No solamente Júpiter en cáncer trae cosas buenas y benéfico y que lo maravilloso y que lo perfecto y que wow y que me trae regalos, no. No, 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 no hay que tomarlo tan superficial. Júpiter en cáncer es la palabra del crecer, uno de los planetas encargados de llevarnos a procesos de crecimiento, ese es Júpiter. Entonces, ¿cómo estás creciendo? ¿En qué área de la vida estás creciendo? Ahí es donde debes darte cuenta y decir, sí, estoy creciendo como persona. Claro, estoy creciendo espiritualmente. Claro, yo he venido creciendo desde el año pasado en relaciones. Claro, yo he venido creciendo de esta manera. Ahí es donde tú necesitas darte cuenta, cáncer, cómo has venido creciendo, que a veces cuando eso no se honra o cuando no se tiene tan claro, pues ahí es donde cáncer dice, yo no veo la gracia que puede llegar a dar Júpiter. Júpiter en cáncer no se caracteriza por traer muchas cosas materiales, se caracteriza por darnos fuerza, energía, confianza, fe en nosotros mismos, es el planeta de la fe. Entonces, cáncer es una semana donde la vida le está pidiendo mucha autoridad y mucha gobernabilidad. La astrología psicológica para este 6 al 12 de cáncer, observen, el Sol, Saturno, Neptuno, Marte que ingresa en Aries en su casa 10, está diciéndole a cáncer, eres lo suficientemente grande, ya creaste mamá y papá dentro de ti, eres lo suficientemente consciente de tus procesos, honras la vida que has tenido, estás apreciando lo bello, estás apreciando hasta dónde has llegado, o estamos todavía sintiendo que la vida no nos da, que no nos merece lo justo, o que nací en la familia que no y demás. Creo que cáncer, pues imagínate, si te estás quejando cáncer con Júpiter ahí, ¿cómo va a ser el resto? ¿Sabes? Desde ahí es donde hay que mirarlo desde una óptica más positiva. Este renacimiento, este resucitar, pues le está diciendo a cáncer, debemos resucitar en un acto de madurez conmigo mismo. Por eso Saturno está a la cabeza en Aries, en la casa 10, que no solamente es el éxito profesional, sino también el desarrollo personal. ¿Cómo me planto yo frente a las situaciones que la vida me está presentando? Esto es fuerza, energía, voluntad, dinamismo, aprender a creer en mí mismo. Todo eso es lo que está diciendo el universo. Hay que trabajar en esas áreas. Otro de los temas que trabaja esta entrada de Marte en Aries en la casa 10 es qué tanta fuerza tengo yo para pagar o qué tanta energía o qué tan dispuesto está cáncer a pagar, en este caso, lo que significa llegar a tus propias metas. Porque a veces cáncer se fija unas metas muy grandes, muy abiertas, pero no quiere pagar el precio. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esas metas y de esos sueños? Porque Neptuno en la casa 10 pues hace que se sueñe mucho, ¿no? Saturno en la casa 10 claro, está diciendo se puede lograr con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y Marte está mostrando que aunque hayan obstáculos, siempre se va a poder. Toda esta energía que está en Aries, pues no deja de ser como un poquito de, ay, yo quería que fuera diferente. Es una semana que también es complementaria en decir, ahora más que nunca es donde debes aprender a plantarte de una manera segura y no esperar que el afuera te dé la seguridad.
Creo que ahí es donde más se debe trabajar. ¿Cómo está mi seguridad? ¿Cómo está mi mundo emocional? ¿Cómo está mi fuerza? ¿Cómo está mi desarrollo? En ustedes mismos. De otra manera, cuando tanto planeta se ubica y ese Marte transitándoles ahí en el medio cielo, pues también está pidiendo moverse y actuar distinto. Hay cosas que hay que cortar, hay ciertos rasgos de seguridad que hay que cortarlos, cáncer. Y esto me encanta porque Júpiter en Cáncer le muestra perfectamente dónde hay que hacer cambios, dónde hay que hacer ajustes. Solo que a veces Cáncer pues prefiere que sea el otro el que los haga o que pase algo distinto y como que no asumir que fue por su causa o fue por su mano propia, ¿no? Como que espera más a que esto ocurra. En síntesis, es una semana que les permite crecer mucho y ser dueños de ustedes sin necesidad de esperar nada del otro, sin necesidad de tener que estar esperando que la pareja haga algo o que a ver si aparece otro trabajo mejor o a ver cómo soluciono ciertos temas, sino es más con ustedes, ¿no? Es más con ustedes mismos. Es válido también. Observen que Venus estando en Tauro, en la casa 11 también le abre las puertas a Cáncer para que se permita estar con más grupos. A veces Cáncer como que se encueva mucho y se quiere solucionar lo que está muy bien, abrirse un poquito más a los grupos, compartir, ¿no? No todo el mundo es bueno, no todo el mundo es malo y no se trata de esto, sino de cómo yo me voy moviendo en las dos esferas de gente, de conocimiento. Creo que ahí es una semana un poquito muy reflexiva, podemos decirlo, y de mucha exigencia. Sobre todo Marte logra ser muy exigente cuando está en estas alturas para la energía de Cáncer. Vamos a ver un poco cómo está la semana para